tardes, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva reunión de oración unida de la zona. Le damos la bienvenida a todas las iglesias que están así viéndonos por Zoom y queremos tener una oración para que el Señor sea invitado en esta tarde, para que el Señor nos hable por medio de su palabra y también para que el Señor vaya contestando todas las peticiones que se van a ser elevadas en este día. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Queremos agradecerte, Señor, porque podemos estar así por Zoom, podemos vernos, podemos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tú seas el invitado en especial. Bendice, Señor, esta reunión, a cada hermano que va a participar, Señor, para que tú lo estés bendiciendo. Queremos también, Señor, que tú nos hables por medio de nuestro hermano y que salgamos, Señor, de esta reunión edificados. En tus manos encomendamos y ya te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una participación musical y pasamos por el momento de los coros.
libertad.
Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites nuevamente tener esta reunión unida de oración. Gracias por esta oportunidad tan grande que tú nos das, porque venimos, Señor, ante ti, en primer lugar, para alabarte, para que adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, a través de este medio, poder expresarnos, Señor, elevar nuestros cánticos, nuestras oraciones y también tu palabra. Queremos pedirte en esta noche, Señor, elevar a tu presencia por las actividades de la iglesia, Señor. Que tú estés bendiciendo cada iglesia representada, Señor, que cada una con su actividad, que puedan volver a cada una de ellas, Señor. Bendice cada una de sus actividades, tanto de jóvenes como de mayores, Señor. Gracias, Padre Celestial. También en esta noche queremos pedirte, Señor, por los hermanos que dejaron de asistir por causa de la pandemia, Señor. Hay muchas iglesias que todavía no volvieron, pero te pedimos que tu poder, tu espíritu, los anime, Señor, a volver nuevamente a tu casa, Señor, en este tiempo que nos toca vivir, Señor. Gracias, Señor. También en esta noche queremos pedirte, Señor, por la libertad de culto, donde en algunos países, Señor, donde ya no se puede predicar este evangelio, Señor, pero acá en Argentina, gracias a ti, Señor, todavía podemos salir. Por eso te pedimos que tú estés bendiciendo, que la iglesia salga, Señor, salgamos, Señor, a dar testimonio de este evangelio, de este poder tan grande. Gracias, Padre Celestial, en esta noche porque podemos estar ante ti, un Dios grande y poderoso, el quien nos ayuda siempre, Señor, para salir adelante. Te damos gracias por todas estas cosas, en el bendito nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar contigo. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Padre, en esta hora queremos poner delante de ti a los misioneros, aquellas personas que están sirviendo en distintos lugares. Pedirte, Padre, que tú les puedas estar sosteniendo de manera económica, emocional, espiritual. También, Padre, que si hay personas, hermanos que están estudiando otros idiomas, que tú los ayudes con la lengua para que ellos puedan aprender el idioma de aquel lugar, la lengua de aquel lugar, para que puedan así compartir el mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. Pedirte, Señor, que tú le estés proveyendo todos los recursos que necesiten y fortaleciéndolos en el lugar donde ellos se encuentren. Quizás algunos lugares son hostiles, difíciles, donde sus vidas corren peligros. Pedirte que tú los guardes, los protejas y, Señor, suplicarte que tú puedas seguir haciendo tu obra, Señor. Sabemos que tu corazón está en el alcanzar a las personas. Señor, también queremos pedirte por los hogares de personas mayores, pedirte, Señor, de que tú puedas estar obrando en esos lugares. Quizás hay hermanos nuestros que están en hogares por los motivos que fueren, Señor, distintos motivos, pero pedirte, Señor, que ahí en el lugar donde ellos están puedan seguir siendo luz. Quizás hay hermanos que sirven en esos lugares, pedirte también que ellos puedan seguir siendo luz ahí, que tú los puedas utilizar para alcanzar a otras personas que puedan escuchar el mensaje de salvación, de que tú los amas, de que tú quieres hacer algo en la vida de ellos y a través de ellos. Por eso, Señor, pedirte
por los hogares de personas mayores para que tú puedas seguir haciendo una obra. Señor, también pedirte por el hogar de niños para que tú también puedas obrar en ellos. No sabemos cuáles son los motivos por los cuales muchos niños llegan ahí, pero sí suplicarte que tú puedas hacer una obra en sus corazoncitos, en sus corazones, que pueda, Señor, obrar a través de las personas que sirven en ese lugar, de los responsables, a través de otros niños que quizás ya te conocen, que tú puedas obrar. Sabemos que tu mano no se ha cortado para salvar, que tú sigues siendo poderoso y que tú deseas salvar a las personas. Por eso, Señor, pedirte por esos hogares para que tú puedas hacer una obra. Señor, también pedirte por los colegios cristianos, por aquellas instituciones que han decidido, Señor, no solo tener un título de cristiano, sino mantener principios bíblicos, principios firmes en relación a tu palabra en la institución. Por eso te pedimos que tú los puedas sostener en este tiempo difícil, donde quizás a veces el gobierno o las instituciones, Señor, exigen que se enseñen ciertas cosas que sabemos que van en contra de tu palabra, que van en contra de ti. Pedirte que tú los fortalezcas, los sostengas, que ellos puedan seguir manteniéndose firmes en lo que creen, en lo que tu palabra dice, y así poder seguir teniendo instituciones cristianas, no solo de nombre, sino que puedan, a través de los principios y las normas de conducta, mostrar que tú eres real, que tú amas al ser humano, Señor. Y pedirte, Señor, que en esos colegios quizás hay niños que te conocen, pero también hay otros que no te conocen. Pedirte por ellos, por sus padres, sus familias, para que a través de esa institución o quizás a través de un profesor ellos puedan conocer el mensaje de salvación. Y, Señor, también pedirte por los campamentos y por las distintas actividades que realizan las iglesias, Señor, que tú puedas estar obrando en tu pueblo a través de los campamentos, de esas actividades especiales, que tú puedas utilizar tu palabra a los oradores, a los que sirven, a los consejeros, a las personas que organizan, Señor, para seguir edificando tu pueblo, para seguir ganando personas. Y gracias, Señor, porque todavía tenemos la libertad de poder realizar esas actividades. Pedirte, Señor, que tú puedas estar obrando, que tú puedas estar también proveyendo para esas actividades. Dios, gracias te damos porque tú eres bueno y gracias porque tú escuchas nuestra oración. Padre, ponemos todo en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un gozo nuevamente poder estar en esta reunión de oración unida en la zona, y quería compartirle un pasaje que se encuentra en 1 Samuel capítulo 7 versículo 8, que dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y hoy tenemos diferentes situaciones, otro contexto, pero con dificultades y situaciones que necesitamos clamar a nuestro Dios, porque sabemos que es el único que podemos refugiarnos y clamar a Él, que Él va a responder conforme a su propósito y a su voluntad. Por eso vamos a orar esta noche. Vamos a orar por las autoridades de nuestro país, por la seguridad también de nuestro país y también por la paz en el mundo. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos clamar a ti en oración, y todas las iglesias con este mismo
deseo de que tú bendigas las autoridades de nuestro país, nuestro presidente, nuestros gobernadores de nuestro país, y también por nuestros intendentes, Señor, de diferentes partidos, y te rogamos, Señor, para que tú le des sabiduría para dirigir la nación, y te rogamos para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad, que ellos puedan reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Te rogamos por ellos para que tú le des sabiduría en toma de decisiones, para que ellos puedan tomar la decisión correcta en cada situación, en cada caso. Y te rogamos para que pueda seguir la libertad de culto como la podemos tener ahora, que podamos abrir nuestros templos, nuestras iglesias, que puedan funcionar de la mejor manera, y que tu palabra pueda seguir predicándose sin dificultad, Señor, sin impedimento, para que las personas puedan llegar a conocer el mensaje de salvación. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser instrumentos útiles en tus manos, que podamos cumplir ese propósito en nuestras vidas, y para que tu pueblo pueda predicar el Evangelio. Y te rogamos, Señor, para que eso se cumpla y que no haya impedimentos, Señor. Te rogamos, Señor, por la seguridad también, para que tú nos libres, Señor, de los robos, de la violencia que estamos viendo en el día de hoy, y que tu pueblo pueda confiar en ti, esperar en ti, Señor, y sabiendo que tenemos un Dios fuerte, poderoso, que nos puede cuidar de toda situación peligrosa, de riesgo, Señor, y de violencia de este mundo. Te rogamos, Señor, para que tú nos libres del mal, Señor, y que podamos confiar en ti, refugiarnos en ti, que eres el refugio seguro en el cual podemos confiar, y no desmayar y no preocuparnos y tener ansiedad sobre esa situación, Señor, que podemos ver en el mundo entero, la violencia y los robos, Señor, que se dan en nuestra sociedad. Te rogamos para que tú nos libres de eso, de la violencia, del producto de la ansiedad del hombre y de querer tener algo que no le corresponde, Señor, y que somos víctimas o sufrimos las consecuencias del pecado, del mal obrar, Señor, de este mundo que intenta con violencia sacar lo que no le corresponde a las personas. Te rogamos, Señor, que tú nos libres de todo lo malo de esa situación, y que podamos confiar en ti, esperando solo en ti, Señor. Te rogamos también por la paz del mundo, para que tú estés cuidando especialmente tu pueblo, que te conoce, que es salvo por Ucrania. Te rogamos por ese país, por Rusia también, que hay muchos hermanos en esa región, en esos países, para que tú estés librando a aquellos hermanos de la guerra, de las consecuencias de la guerra, Señor, que es el hambre, la violencia de la humanidad, del mundo, Señor, que golpea y que deja tantas secuelas en la sociedad, que es el hambre, el dolor, desarraigo de hermanos o personas que se tienen que ir alejados de su hogar, para que tú estés cuidando, Señor, y fortaleciendo a los hermanos allá. Y por todo el mundo, Señor, que vemos y escuchamos de guerras y rumores de guerra, por Israel. Te rogamos por la paz de Israel, para que ellos puedan volver a ti también, que están alejados de ti, no reconociéndote como Dios, a Jesús como Dios, y que ellos puedan reconocerte, Señor. Te rogamos, Señor, por la paz de Israel también, para que ellos puedan volver a ti y
y que ellos puedan reconocerte como el único Salvador. Te rogamos, Señor, por la situación del mundo que está convulsionado de conflictos, de intereses, de guerras y de tristeza, Señor, porque está alejado de ti. Te rogamos, Señor, para que la humanidad pueda buscarte, Señor, sabiendo que todas las cosas se están dando para tu pronta venida. Por eso te rogamos, Señor, para que tu pueblo pueda aferrarse a ti, Señor, y que pueda estar consolado, refugiado en ti. Y te rogamos para que tú estés cuidando a los hermanos de diferentes lugares que sufren las consecuencias de la guerra, Señor, de las situaciones difíciles de este mundo. Queremos clamar a ti y esperar en ti, confiados de que tú vas a cuidar de tu pueblo y de tus hijos. Te lo pedimos, Señor. Bendice a las iglesias también de la zona. Guárdanos del mal y de la violencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, qué bueno poder estar disfrutando de esta nueva reunión de oración de la zona. Ya hemos compartido oraciones, hemos compartido canciones y vamos a compartir de la palabra de Dios que Omar Pelliza era de entregarnos la palabra en esta noche. Así que te invito a orar para luego sí dejar que Omar nos comparta lo que Dios puso en su corazón. Oramos. Gracias, Dios, te damos por esta nueva reunión que vos permitís que podamos disfrutar. Gracias por cada oración elevada, gracias porque sabemos que escuchás y que vas a estar contestando. Gracias, Señor, porque cumplís tu promesa, que vas a estar y que estás con cada uno de nosotros. Y queremos pedirte ahora que tú nos hables a través de Omar, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, que tú nos ayudes a escuchar, a atesorar, a poner en práctica lo que nos vas a decir, Señor, a través de Omar. Bendecilo a Omar, bendecí su familia, la iglesia. Y gracias por este tiempo que Él ha tomado para compartir tu palabra con cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo se encuentran mis hermanos? Espero se encuentren bien. Es un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio que todavía estamos usando, ¿no? En marzo se cumplieron 2 años de la famosa pandemia, algo que vamos a recordar por siempre, un hecho inédito que afectó al mundo. Y bueno, el tema propuesto por los hermanos era hoy la pospandemia. Lamentablemente al mismo tiempo estamos viviendo una guerra muy importante entre Rusia, Ucrania, una de las tantas guerras, por lo menos de las que conocemos, algunas no nos llegamos a enterar. Pero la guerra es un antes y un después. Por eso se habla de la posguerra, donde ya las cosas no vuelven a ser iguales. Y hoy hablamos del post-COVID. Pensamos que por la gracia de Dios quedó atrás lo más importante de esta plaga que costó la vida de muchísimas personas, acá y en todas partes del mundo, que realmente fue un azote, que fue bajando, ya casi no nos dan las estadísticas por televisión. Se han distendido muchas de las medidas que en un momento eran indispensables. Y estamos, bueno, con un poco más de libertad pudiendo decir un poco esto quedó atrás. Pero bueno, así como hubo pérdida de vidas, de hermanos, pasó en el consentimiento de Dios, sin duda. Dice la palabra de Dios que del Señor Jesús, cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba, bueno, en ese entonces el Señor afirmó su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén. Cuando los hermanos partimos, hermanos, es que llegó el tiempo de ir hacia arriba, de ir a la casa del Padre. Así que bueno, esta guerra bacteriológica que fue el COVID, yo personalmente sostengo que alguien lo soltó, es parte de las tantas guerras bacteriológicas que tienen fines obviamente diabólicos, ¿no? No solamente costó la vida o la salud, otros estuvieron internados, tuvieron que estar con oxígeno, con respirador, pero hoy lo que quería considerar con ustedes es la situación espiritual
de la post-pandemia en las iglesias. Este fue un tiempo muy duro, no pensábamos que iba a ser así, y bueno, más allá de las vidas que recién comentábamos, que son pérdidas que ocurrieron en el conocimiento de Dios, el tema es cómo quedamos las iglesias después de esta tormenta, que ha durado 2 años aproximadamente, un tiempo de tormenta, ¿no? Donde las cosas se complican. Y bueno, hermano, tenemos que sacar algunas conclusiones. Hoy, lamentablemente, la situación es complicada en el mundo evangélico, al menos en el terreno que nosotros conocemos de nuestras iglesias. Muchas situaciones, algunas que llegaron a cerraron sus puertas, otras quedaron muy diezmadas. Bueno, graves problemas, se han generado divisiones en este tiempo. Algunos veníamos con algunos problemas preexistentes, como se decía, las enfermedades preexistentes, y esto puso de manifiesto una cantidad de cosas. Hermano, el problema no es la enfermedad en sí, sino el sistema inmunológico. El problema del COVID a algunas personas le afectó muchísimo, a otros prácticamente no nos afectó, pero según los entendidos depende mucho del sistema inmunológico de cada uno. Así que en el tema espiritual ocurre lo mismo. El problema no es el problema en sí, sino nuestro sistema inmunológico espiritual. Y esto lo que puso de manifiesto es que el sistema inmunológico de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia realmente no estaba en condiciones, porque nos afectó muchísimo. Vuelvo a repetir, más allá de la muerte física de hermanos, a quien el Señor llamó, estamos hablando del saldo espiritual que queda en las iglesias. Realmente, en muchos casos es una situación desoladora, muy triste. Recordaba los tiempos de Nehemías, los muros puestos a fuego, gran pesar después de todo lo que ellos habían pasado. El problema es creo que nos encontró con las defensas bajas, por eso produjo todo lo que produjo. El Señor refirió al final del Sermón de la Montaña a aquella historia de las 2 casitas, ¿no? Y de quién era el insensato y quién era el sensato. Él dijo, bueno, el sensato es el que oye mis palabras y las hace. Ese es el que cavó en la roca. Y el insensato es el que escucha, no hizo, y edificó sobre la arena. Por mucho tiempo las casitas habrán estado bien, ¿no? Y el que construyó en la arena se habrá de alguna forma burlado del otro que trabajó tanto para llegar a la piedra, fundar en la roca. Aquellos que hemos podido construir la casita hemos visto a veces como con tristeza cómo se va el dinero en los cimientos, cuánto trabajo, cuánta plata enterrada. Bueno, la finalidad es que después lo que esté arriba no se rompa, ¿no? Así que trabajar el cimiento es muy duro, buscar la roca es muy duro. Y bueno, el otro se habrá reído de alguna manera de este personaje que trabajó tanto. Hasta que soplaron los vientos, vinieron las aguas, dice el texto, ¿no? Y de aquella casita sobre la arena cayó, y el texto dice, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Y la otra permaneció, porque pues estaba fundada en la roca. Por muchos años se dijeron muchas cosas de este pasaje. Yo llegué a escuchar, bueno, el que fundó en la roca es el que recibió a Cristo como Salvador, y el que edificó sobre la arena es el que no recibió a Cristo como Salvador. Hermano, no se trata de esto. Se trata de qué hace o no hace. Se trata de haber hecho lo que Dios dice o no haberlo hecho, haberlo oído y no haberlo hecho o puesto por obra, como acostumbramos a decir en nuestras oraciones antes o después del mensaje. El problema es eso, es haber oído, no haber hecho las cosas que sabemos que tenemos que hacer, y mientras no llovía, no había problemas. El problema es cuando empezó a llover. El problema es cuando vino el COVID. El problema es cuando empezaron estas cosas y se generó pánico. En un principio, por lógica y por obediencia a las autoridades, hemos estado recluidos, como se nos pidió, solamente aquellos que eran indispensables se podían trasladar. Pero ya después empezó a haber algunas posibilidades y en muchos casos no se tomaron. Yo leía en más de una ocasión aquel pasaje de Isaías, escóndete, pueblo mío, por un tiempo, ¿no? Y los hermanos se lo mandaban unos a otros. Y hermanos, si bien hay que obedecer a las autoridades, como la palabra de Dios enseña, Romanos 13 y otros pasajes,
nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y el mandato que recibimos del Señor, llevarlo adelante. Le dice Pablo a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esto puso de manifiesto donde cada uno tenía hecha la casita, si estaba en la roca o estaba en la arena, si hizo lo que el Señor dice a lo largo de los años de su vida o no. Y cuando vino la tormenta, la ruina fue grande. En nuestra congregación hemos tenido gente apartada, hemos tenido una cantidad de divorcios. La congregación, gracias a Dios, es bastante numerosa. Hemos tenido una cantidad de divorcios. ¿Qué significa? Que matrimonios que estaban agarrados con alambre, como él suele decir, y van a la reunión y uno lo ve y todo bien, este tiempo los destrozó, los echó por tierra, porque ese matrimonio no estuvo haciendo lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y esos hijos que estaban medios agarrados con alambre fueron a parar, vaya a saber dónde. Y aquellas iglesias que estaban un poco atadas con alambre, con una situación de división, no manifiesta, pero en el fondo estaba dividido, la tela se rompió. Así que el problema, hermanos, no es el COVID. Hoy en Ucrania los hermanos se están mandando algunos videos, se está predicando, las personas se están recibiendo a Cristo, se están bautizando en esas aguas heladas muchas veces, en Rusia también. En China la iglesia que más crece es la iglesia perseguida. Siempre que la iglesia fue perseguida, que la iglesia fue golpeada, la iglesia creció. Sin embargo, este virus fue como para Pedro las preguntas de la criada del sacerdote. Algunos pueden decir, sí, pero algunos se murió. Hermano, se murió en la voluntad de Dios. Y no te estoy hablando de que salgas a que la gente te estornude en la cara, nada de eso. Digo que mientras no se pudo circular, bueno, hay que obedecer a las autoridades y no circular, pero ni bien se pudo circular, había que ver de hacer la obra de la manera que sea, aquellos que tenemos responsabilidad pastoral, llevarla adelante, confortar a los hermanos, sostenerlos y llevar adelante la evangelización. Así que esto lo que hizo es poner de manifiesto una situación nuestra y de nuestras iglesias muy crítica de muchos años. Hermanos, a Israel el ministerio profético le duró algo más de 400 años. Por 400 años Dios estuvo hablando por sus siervos los profetas. Y algunos mataron, dice el Señor Jesús, y a otros los apedrearon. Y ellos siguieron con sus fiestas solemnes y toda esa cosa externa que eran muy prolijos en guardar, ¿no? Cuando leemos el libro de Malaquías vemos que todo está funcionando, por así decirlo, ¿no? Pero todo está funcionando mal. Por eso Malaquías tiene esas demandas tan grandes, a las cuales ellos preguntan ¿en qué? Cuando leas el libro de Malaquías, son 4 capítulos, vas a ver que a cada demanda de Dios a través del profeta, ellos preguntan ¿en qué? Hay algo peor que estar caído, es que ya no darse cuenta que uno está caído. Y hermano, nosotros venimos caídos, no quiero generalizar obviamente, estoy hablando de forma así un poco global, muchos de nosotros y muchas iglesias venimos flojos de papeles, ¿no? Como se suele decir ahora, hace mucho tiempo. Con el olor en el tanque de nafta, bueno, yendo a la reunión y no haciendo lo que sabemos que teníamos que hacer. Y en la pospandemia, ¿qué vamos a hacer? Empezar a hacer lo que sabemos que teníamos que hacer. Hoy es el tiempo de reconstruir. Les contaba un poco al principio, después del cautiverio, porque Dios le habló 400 años. 400 años. Con todo lo que ellos hicieron con los profetas. Ahora llegó un día en el que primero llegó el asirio y se llevó el reino del norte, y después vino Nabucodonosor y se llevó el reino del sur. Y el texto bíblico dice, ellos nunca pensaron que el enemigo iba a entrar por la puerta. Tenían una falsa seguridad, diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Abraham, a nosotros nadie nos va a tocar. Y yo creo que nosotros hemos tenido una falsa seguridad, decir, bueno, nosotros somos del Señor. Sí, hermano, pero no hacemos lo que dice el Señor. Por lo tanto, construimos en la arena. Muchas cosas están construidas en la arena, hogares, ministerios, un montón de cosas que mientras no llovió, bueno, las cosas anduvieron un poco así, un poco así, pero las cosas anduvieron. Pero ni bien vino esto, que no es la guerra y que no es la persecución. Hermano, ante esto que hubiese pasado si nos persiguen, negamos la fe directamente, temores extremos,
Hermano, obviamente que hay que cuidarse, lo vuelvo a decir una y mil veces, para que nadie diga, no, Omar dijo que había que salir, que no importa. No. Hay que obedecer las indicaciones del gobierno y hay que tomar los cuidados. Pero hermano, hay que salir a hacer las cosas. La obra no puede parar porque hay COVID, la obra no puede parar porque hay guerra, y la obra no puede parar porque nos están persiguiendo. Que Dios nos dé la gracia de esto, de que así sea. Hoy estamos tratando de reconstruir el muro. Primero vino Esdras, porque Dios es bueno. Después de 70 años de cautiverio, Dios los trajo de vuelta a la tierra. El primero en llegar fue Esdras, venía con Zorobabel. Y bueno, ahí se hizo el templo y se empezó a enseñar la palabra de Dios. Esdras había preparado un lugar, estaba un poco más alto que los demás. Se empezó a traer la palabra que ellos habían rechazado por tanto tiempo. Uno de los últimos profetas anteriores al exilio, Ezequiel, Dios le dijo, andá y hablales. No te van a escuchar porque son casa rebelde. Te van a escuchar, pero no lo van a hacer. Te van a escuchar como un cantor de amores, que canta bien, pero nada más. Y hermano, estas cosas no son de ahora. Yo hace 40 años que soy del Señor. Hace 40 años que las veo. La crisis permanente, vivir con el olor a nafta en el tanque, siempre estamos en crisis, siempre tenemos problemas. Bueno, hermano, los tiempos, hermano. Dios diseñó la iglesia de manera tal que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es un diseño de Dios. El Señor está en el medio. Las persecuciones no pudieron apagar la iglesia, por el contrario, un viento que encendió la llama. Después de la persecución de Esteban, los hermanos salieron en distintos lugares hablando la palabra, dice el texto. Y así nació Antioquía. No tenemos excusa. Lo único que no puede resistir la iglesia es nuestro pecado. Y el pecado a veces es de comisión, haber cometido un pecado grave. Y hermano, si no es el momento, pero quien lleva unos cuantos años en la obra sabe que hay situaciones irregulares en todos lados, y algunas con apellidos muy famosos en nuestra asamblea. No estoy hablando de otros lados, yo no conozco otros lados. Montón de situaciones irregulares, pastores que no son pastores, que están puestos ahí porque están puestos por un montón de motivos, porque son familia, porque es profesional, lo que sea, menos porque lo puso el Señor. Y así venimos tirando. Y la iglesia lo puede soportar todo, menos el pecado de sus integrantes. Está el pecado de comisión. Yo he conocido de los más gruesos, adulterio, robo, todo. Acá en la iglesia, ¿no? Sí. He conocido todas esas cosas a lo largo de los años. Están los pecados de omisión, no haber hecho lo que sabíamos que teníamos que hacer. Y decir, bueno, el Señor sabe, el Señor va a mostrar, todas esas frases que no son más que frases que intentan justificar lo que no estamos haciendo y tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar que tenemos que orar en nuestras casas? Ya no hay más mensajes para dar acerca de la oración, ya no hay más mensajes para hablar acerca de la evangelización. Hermano, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Ya no tenemos más justificativos de iglesia sin reunión de oración, porque no va nadie a la reunión de oración. Entonces, ¿qué hace? Se la junta con la de ministerio, 2 oraciones, que ya sabemos cómo empiezan, ya sabemos cómo terminan, viciadas de repetición, No, hermano, no. Hace mucho que se apagó el fuego acá. Y algunos dirán, en nuestra casa no. Hermano, el Señor te bendiga y no se te apague nunca. Yo te hablo como quien atravesó las crisis junto con el pueblo, de hablar. Y bueno, hermano, llega un momento que viene una cosa así y hace un estrago. Hermanos apartados, hermanos divorciados, un montón de situaciones. ¿Será que la iglesia no resiste? Mire, hermano, al clavo, el único que lo puede destruir es su propio óxido. El clavo es un metal, es un invento de los hombres, bueno. Lo único que lo destruye es su propio óxido. A los cristianos, lo único que nos destruye no es el COVID, no es la guerra, no es el diablo, somos nosotros mismos y nuestros pecados de comisión o de omisión. Haber hecho lo que sabemos que tenemos que hacer. Ya uno ya no sabe más cómo decirlo, cómo internalizarlo.
Nos hemos llenado de costumbres, estamos llenos de costumbres. Están los aniversarios, están las conferencias. Hermano, tenemos que dejar de jugar a la iglesia. Perdóneme por el término. Tenemos que dejar de jugar a la iglesia. Y esto empieza por los pastores y es una línea que baja a los miembros de la iglesia. Y lo repito, lo digo como quien lo vivió y lo cometió el error. No estoy hablando de nadie en particular, no sé siquiera bien quién me está escuchando. Llenos de actividades. Llenos de actividades. ¿Y fruto? No, fruto no hay, pero actividades sí. Estamos llenos de actividades para entretener a los creyentes. Y este es líder de esto, y el otro es líder de aquello, y este, para que todos estén contentos y estén entretenidos. Hicimos la actividad, hicimos la conferencia. ¿Qué quedó? Bueno, no quedó nada, pero la hicimos y la pasamos bien. Y hermano, esto no es para entretener a los creyentes. No podemos jugar a la iglesia. Nuestros chicos, cuando son chicos, juegan al bautismo, lo agarran a uno, ¿no? Y hacen que lo bautizan, y todo, pero no es lo que le ven a hacer a los grandes. Ellos son chicos, ellos pueden jugar, nosotros no. No, hermano, no, basta. Basta, nosotros hemos tenido ministerios y el hermano en la semana no se congrega, algunos porque realmente no puede, y otros porque no le quiere, no le importa, ni siquiera llega a la cena, llega después de la cena para hacer su ministerio. Hermano, eso no tiene sentido. Un hermano amigo mío dice, son los hermanos que se congregan en los ministerios. No, hermano, hay que congregarse siempre. Pero no puedo orar, pedirle a Dios la gracia de poder. ¿Qué es lo que le pidió David en el Salmo 27? Una cosa, dice el texto, le he demandado a Jehová. Creo humildemente hay una equivocación en la traducción. Dios no puede ser demandado absolutamente por nadie, ni le debe nada a nadie. Vamos a decirlo de otra manera, una sola cosa le he pedido al Señor, que yo esté el domingo después de la cena, esperamos que cante, llego para los símbolos. No, hermano, que yo esté todos los días en la casa de Dios, para contemplar la hermosura de Dios. Y esto no es místico, hermano. Cuando el pueblo de Dios está reunido, yo tengo que estar allí. Y principalmente para orar. Por mucho tiempo se habló de la reunión más importante. Dice, hermano, ¿cuál es la reunión más importante? La cena del Señor. Pero, hermano, la cena del Señor es la más importante. ¿Y por qué? Y porque el Señor la pidió. Y si el Señor la pidió, es la más importante. Hermano, el Señor también pidió que evangelicemos, no lo hacemos. El Señor también pidió que no nos peleemos y nos peleamos todo el tiempo. Yo no quiero hablar de cuál es la más importante. Quisiera decirte cuál es la más necesaria, si se me permite. Es la reunión de oración. Y hasta que la reunión de oración no sea la más necesaria y asistida de la iglesia, no va a haber salida para nuestras asambleas. Pero esa reunión es el resultado de oración personal, de vida de oración personal. Nosotros nos reunimos como consecuencia de una vida personal que tenemos con el Señor en nuestra casa, una relación que cultivamos con Él. Por lo tanto, eso se proyecta a la iglesia. Si estamos en luz como Él está en luz, dice Juan, tenemos comunión unos con otros. No se puede seguir haciendo con el tiempo que sobra, yo tengo un ministerio. No es eso. Acá es importante el fruto. El Señor le confió a unos distintos talentos y bueno, algunos trajeron de acuerdo a lo que se le dio y otro dijo, acá está lo que me diste, tomá. Eso es negligencia. Tenemos que dejar de lado esto. Esta pandemia nos tiene que hacer ver ante la ruina en la cual muchos hoy estamos llorando lo que pasó. Bueno, hermano, tenemos que aprender la lección. Hay que levantar los muros. Después llegó Nehemías. Nehemías venía para hacer los muros, el perimetral. ¿Y para qué sirve el muro? Bueno, para defenderse de los enemigos. Es verdad. Hermano, el muro sirve para saber dónde es adentro y dónde es afuera. Fundamentalmente es un límite de dónde es adentro, dónde es afuera. Tenemos que levantar los muros de la palabra de Dios. Todo el mundo canta. Me invitan seminarios, me invitan a clínicas de música. Hermano, invítame a ayunar y a orar y a pasarnos la noche en el piso clamando al Señor. Nadie invita para eso.
Todo el mundo tiene una actividad y ahora vamos a cantar y nos vamos a preparar, nos vivimos preparando. Los discípulos tenían menos preparación que nosotros. Cualquiera de nosotros conoce mucho más, hoy por la gracia de Dios tener la revelación completa, que el conocimiento que tienen los discípulos. Algunos decís, bueno, pero era experimental, estuvieron con el Señor. Sí, pero tenían menos teología que nosotros. Aún Lutero, dicho con todo respeto, tenía menos teología que nosotros. Dios le dio a Lutero la gracia de sacar la verdad de la salvación por la fe. Pero de segunda venida, de mamá, no. Todos conocemos el trasfondo de Lutero. Tenemos internet, tenemos todos los medios. Y bueno, entonces habrá que agarrar un montón de folletos y empezar a correr a la gente. No, hermano, no. Tenemos que sanear la casa adentro. Tenemos que saber dónde es afuera y dónde es adentro. Qué está bien y qué está mal. En estas reformas de Nehemías, en una ocasión llegó y al enemigo le habían hecho una piecita dentro del templo. Y agarró y le tiró los muebles afuera. Y en la reforma de Ezequías, aquella serpiente de bronce, cuando se la miraba, los mordidos en el desierto por la serpiente se curaban, se había conservado, pero se había convertido en algo idolátrico. Entonces la agarró y la tiró. Dijo, esto es una cosa de bronce. Esto es un tiempo de reforma. Esto es un tiempo para reformadores. Y la reforma no es parlantes más grandes, más luces, más folletos. La reforma es velar en oración, en lo personal, juntarnos a orar. Y la predicación, la reunión de predicación, hermano, se predica afuera y también se predica adentro, pero básicamente se predica afuera. Y cuando la iglesia esté sana, cuando los pecados sean purgados como tienen que ser, sacados, el que robaba no robe más, los matrimonios que están mal, y uno los ve venir a la reunión, todo, y ahora resulta que todo explotó por el aire, de la noche a la mañana. No, hermano, esa gente está mal hace un montón de tiempo. No leen, no oran, no tienen una vida de comunión personal, un vínculo personal con el Señor. Los mantiene la costumbre. Fueron toda la vida a la iglesia. ¿Dónde van a ir? Como el que fue al club toda la vida. ¿Dónde va a ir al club? Sí, pero eso no soporta la presión. Y te repito, hermano, Dios diseñó la iglesia para resistir las puertas del infierno, la guerra, la persecución, todo. Lo único que no puede resistir la iglesia es nuestro propio pecado. Esa tibieza, esa falta de interés. Hoy hace frío, no voy. Hoy es el cumpleaños de la tía Porota, no voy. No, hermano, no. Nosotros tenemos que estar todos los días, si es posible, en la casa de Dios. Y en nuestra reunión de familia, y en nuestro tiempo a solas. ¿Y qué es lo que pasa cuando la iglesia pone las cosas en su lugar? Adentro, adentro. Vamos a sacar al que tenía los muebles, al enemigo afuera. Toda situación, hermano, con socios inconversos, vamos a limpiar todo esto. No sé, lo que sea, adulterio, relaciones prematrimoniales de los jóvenes o no jóvenes. Hay que limpiar, clamar, hermano, que Dios limpie. ¿Y sabes qué pasa después? Dios añade cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Cuando leemos el libro de Hechos, ese modelo de iglesia que todos nos gusta, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa que perseveraban? Que no dejaban de hacer lo que aquellos escritos apostólicos llegaban, lo practicaban, se lo tomaban en serio. Si dice que no es no, si dice que sí es sí, no importa si a mí me gusta, si no me gusta, no importa. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y los hermanos temían frente a eso, perseveraban en la comunión unos con otros. Y la comunión no es reunirse en la misma iglesia. La comunión es unos a otros, un montón de interacciones de que habla la Biblia, de unos a otros. Es un tejido sólido. Por eso tenemos problemas cuando pescamos, porque tenemos la red llena de agujeros, hermanos peleados hace un montón de años. El amor sea sin fingimiento. Se finge el amor, hermano. Se finge. Cuando se apagó el verdadero, ¿no? El ferviente amor. Hay entre ustedes ferviente amor. Se habla de la fe no fingida. Hay cosas que se fingen. Se finge la fe, se finge el amor. Hola, hermano. ¿Cómo está, hermano? Murmuración, cosas. Tenemos que entender que es pecado, que es el óxido que se come el clavo, hermano. Se lo va a comer. Nos va a destruir.
a menos que tomemos hoy medidas y ese modelo de Hechos 2:42 lo tengamos como nuestra declaración de fe. Acá se persevera en la palabra. En la palabra. La comunión tiene que funcionar. No se puede estar peleado, hermano. Nosotros hoy, acá en este tiempo, hemos dicho los pastores que nadie puede estar peleado con nadie. Donde haya un conflicto va a haber que resolverlo. Sí o sí. Conciliación obligatoria. Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Partimiento del pan. Sí, lo seguimos haciendo, pero hermano, una cosa fresca. Una cosa fresca del momento, como Dios vaya guiando. Que realmente sea un tiempo espiritual, no una liturgia que parece el velorio del Señor, más que la cena del Señor. Parece que se murió y que nunca resucitó. Unos espacios terribles entre una participación y otra. El corazón está frío. De la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Entonces vamos a hacer lo que dice el libro. Me guste o no me guste, me convenga o no me convenga. La comunión, el amor sin fingimiento, ferviente amor. La cena del Señor, bueno, hermano, con todo lo que eso significa. Y las oraciones. Los vuelvo a decir, si por algún lado vamos a salir, será por encuentros de oración. 1, 2, 3, lo que sea. Cada vez que nos juntamos, vamos a tener oración. Vamos a orar. Porque es la única manera. Es la energía que necesitamos para hacer todas las demás cosas. Esto es indispensable. Cuando esto esté, Dios va a añadir cada día a los que van a ser salvos. La gente viene sola a la iglesia. Y este viene porque es el primo del otro, lo invitó, y este viene porque es un vecino que hoy se acercó. Esta pandemia nos dejó, acá en lo personal, ahora sí lo digo, en la congregación, un rédito hermoso. Hubo dolor realmente, sí, muchas situaciones de todas estas que les comenté, pero estamos tratando de hacer los deberes. Y Dios automáticamente empezó a mandar, la gente viene sola. ¿Y qué hay que hacer? Evangelizarlos. Y decirle que guarden las cosas que nos fueron enseñadas a nosotros. Dios es el gran evangelista. ¿Cómo es que nunca se convierte nadie? Porque la iglesia está mal. Porque la iglesia está agarrada con alambre, está con el olor del tanque de nafta, y al decir la iglesia decimos cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, no es un ente, somos nosotros. Cuando pongamos en orden lo de adentro, pongamos los muros, sepamos dónde es adentro, dónde es afuera. Pastores valientes, hermanos, necesitamos que Dios nos dé valor a los pastores para decir esto está mal, así sea mi hijo, así sea mi sobrino, sea quien sea. Mientras la sangre sea más importante que la Biblia, vamos a estar en problemas. Mientras los vínculos amistosos sean más importantes que los vínculos espirituales, vamos a estar en problemas. Y nuestras iglesias están llenas de amiguismo, de la familia, hermano. El que ama a padre, madre más que a él, no puede ser su discípulo. Tenemos que amar a nuestros padres entrañablemente. ¿Para qué vamos a decir si la Biblia lo enseña? Y a nuestros hijos, sí, pero no más que al Señor, hermano. No más que al Señor. La palabra de Dios está primero. Y si mi hijo le queda a mano, bien. Y si no, que Dios me dé el valor de hacer lo que tenga que hacer con mi hijo. Y al decir con mi hijo, decimos con quien sea. Cuando hubo reformas en el pueblo de Dios, se limpió la casa. Se sacaron las imágenes de acera. Los grandes reformadores, Josías, Ezequías. Léelo, hermano. Pastores, hermanos míos, pidámosle al Señor valor. Nosotros somos ejemplo. Tenemos que ir adelante en todas estas iniciativas. Parte de los pastores, proponer encuentros informales de oración. Nos juntamos a orar. Hay iglesias que se juntan a la mañana muy temprano, después la gente se va a trabajar. No sé, lo que Dios ponga en tu corazón. Porque si este COVID, que te vuelvo a decir, fue como la reprensión de la sirvienta del sumo sacerdote, si lo comparas con la guerra. Hoy hay gente en Ucrania que no sabe si mañana abre los ojos porque a lo mejor cae una bomba sobre el techo. Y están orando y están evangelizando. ¿Por qué? Porque la iglesia está diseñada para soportarlo. Lo soporta. Lo voy a decir hasta el cansancio. No soporta nuestros propios pecados. De indolencia, de amiguismo, de la familia, de lo que está mal, de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.
Bueno, hoy frente a la ruina, en muchos casos frente a la ruina, al decir, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo primero que hay que hacer. Vamos a reparar el altar, el personal y el de la congregación. Fundamentalmente vamos a hablar, fundamentalmente. Aunque ya lo sepas, hasta que no lo haga vos y yo, no sirve de nada saberlo. La comunión sana, donde hay un problema hay que solucionarlo, porque es la voluntad de Dios. Nadie puede estar peleado, nadie, no se puede, es pecado. Y toda situación que esté mal afuera, y Dios va a añadir cada día a lo que había ensalzado. Lo que yo estoy diciendo ahora no es nuevo. Cuando me proponían el tema, la pospandemia, yo me quedé pensando mucho, le decía, ¿te parece que es el tema o no es el tema? ¿Por qué? Porque voy a decir las cosas que vengo diciendo hace 40 años que las tenemos que haber hecho siempre. La pandemia no cambió nada, la pandemia lo que hizo es poner de manifiesto la mala situación en que en muchos casos estábamos. Nosotros no la situación obviamente de todos, pero es la situación de muchos. Mucha ruina hay hoy. ¿Qué vamos a hacer, hermano, frente a la ruina? Vamos a quebrantarnos delante de Dios, decirle que no hicimos lo que teníamos que hacer, que nos entretuvimos con los oradores, con las conferencias, con nuestras actividades. No, hermano, eso hay que confesarlo y abandonarlo. No alcanza con confesarlo, hay que abandonarlo. Dejad de hacer lo malo, dice el texto, y empiecen a hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo es un paso, y dejar de hacer lo bueno es lo que sigue. Empezar a hacer lo bueno es lo que sigue, y es lo que hoy tenemos que hacer. No sé la situación, creo que participan distintas iglesias. Algunos dirán que quedamos muy poquitos. ¿Está el Señor? Sí, son mayoría. Hermano, el Señor mandó a 11. Cuando resucitó eran 11. Para el primer siglo, fines del segundo, el mundo conocido sabía de Cristo. Porque es Dios el gran evangelista. Hermanos míos, el Señor realmente nos dé luz. Luz necesitamos. Pidámosle, Señor, dame luz. Dame luz para entender, dame luz, pero no puedo seguir así. Porque si hoy es grande la ruina, el próximo COVID o vaya a saber cómo se llama, nuestras iglesias, por lo menos las que yo conozco, van a desaparecer directamente. Y pensaba en lo que dijo el Señor, si tal vez a su regreso hallaría fe en la tierra. El problema, perdonad la redundancia, no son los problemas. Los problemas somos nosotros. Y Dios, la gran solución. El Señor te bendiga. Hermanos, por la gracia del Señor hemos celebrado una reunión más. Esperemos que el Señor nos haya hablado y podamos decir que hemos escuchado la voz de Dios. Hemos realizado esta reunión con ese deseo y los hermanos han orado, hemos escuchado canciones espirituales, hemos escuchado la palabra de Dios con nuestro hermano Omar Belliza y desde ya le damos gracias al Señor y a nuestro hermano que trajo la bendita palabra de Dios para nuestra edificación. Tenemos que decir también que hemos llegado después de casi 2 años a terminar este ciclo de reuniones por el sistema virtual y desde ya agradecemos al Señor que desde el 2020 hasta la fecha quisimos estar en contacto con todos ustedes a través de este sistema para no perder la comunión, que no era la mejor manera la que queremos, la que tiene que ser, la que tenemos que practicar, pero no había otra salida, gracias a Dios que tuvimos el privilegio de tener este sistema. Y fue algo importante en este tiempo de pandemia. Ahora queremos anunciar que desde el próximo mes, el 7 de mayo, sábado 7 de mayo, el día sábado, en el horario de 17 horas a 19 horas, se harán las reuniones en las zonas como antes estaba definido. Tenemos, como ustedes saben, 3 zonas. La zona que
que va desde Avellaneda hasta Quilmes, y en esa zona la reunión se tocará en la iglesia de los hermanos, allí en calle Húsares 1856. La reunión de la zona de Berazategui y Espeleta se realizará en la calle 39, entre 150 y 151 en la localidad de Plátanos. Y en La Plata, en la calle 23, entre 42 y 43 de la localidad mencionada. Queremos decir que quedará definitivamente, por el tiempo que Dios quiere, el Señor quiere que sea así, las reuniones los primeros sábados en el horario que recién les anuncié, desde las 17 horas, o sea, de las 5 de la tarde a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Tomen buena nota, hermanos, el 7 de mayo será nuestra primera reunión presencial en cada zona. Era algo que deseábamos, que anhelábamos, que era necesario e imprescindible, porque habíamos perdido algo que por casi 40 años vivimos. El momento de poder encontrarnos con hermanos de distintas congregaciones y celebrar cada encuentro, que ha sido de mucha bendición. Y bueno, el momento que vivimos nos permitió salir por lo menos con algo que nos podía ayudar a no perder el contacto y la comunión con todos ustedes. Muchas gracias, hermanos, de haber escuchado y visto esta reunión. Desde ya esperamos que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y voy a terminar con una palabra de oración, dándole gracias al Señor, porque Él nos permitió, a través de casi 2 años, tener contacto por este sistema. Damos entonces gratitud al Señor y oramos por este encuentro. Te damos gracias, Padre, en esta noche que tú, oh Dios, nos has permitido durante casi 2 años poder compartir las reuniones de oración con este sistema virtual, Señor. Lo hemos hecho a raíz de la pandemia, que no nos permitió reunirnos presencialmente como queríamos y como deseábamos, para encontrarnos como hermanos, como pueblo tuyo, unidos en un mismo lugar y en un mismo espíritu. Lo hemos hecho así y también nos hemos sentido acompañados por ti, oh Dios, y también teniendo comunión de esta forma tan particular. Padre nuestro, gracias te damos por haber escuchado tu gloriosa palabra y por haber escuchado a nuestro hermano Omar Pelliza. Gracias, gracias, gracias. Y deseamos que el próximo 7 de mayo, que comenzamos otra vez el ciclo de presenciales, todos podamos reunirnos en cada zona, el sábado, como hemos dicho, a las 17 horas hasta las 19 horas. Padre nuestro, te pedimos tu bendición para que cada uno de nosotros podamos comprometernos y estar en cada uno de los lugares designados para encontrarnos. Gracias, Padre, por todo. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos por tener este privilegio de reunirnos, hermanos, de La Plata hasta Chascomús, en un solo sentir, tratar de alabarte, adorarte y aprender más de tu palabra y tener comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en tantos años. Te bendecimos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Los esperamos, no se olviden, el 7 de mayo, sábado 7 de mayo, a las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Dios nos bendiga a todos.